del diario La Prensa que ha generado muchísimo malestar en la población y es el tema de los nombres VIP que aparecen nuevamente o por primera vez en la planilla de la Asamblea Nacional de Diputados, cuando se interpreta o se cree que el 5 de mayo pasado la gente votó para que sucedieran cosas diferentes en la Asamblea, pero parece que el mensaje no ha sido comprendido, no ha sido entendido. Y decía yo, ¿cómo vamos a estar planteando sacrificios a un pueblo cuando la Asamblea sigue haciendo exactamente lo mismo? Señor Bustamante, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué me puede Pues decir sobre esto? obviamente llama la atención de que esa persona tiene una gran capacidad de resiliencia, de sobrevivir y de acomodarse en los gobiernos. Eso me recuerda a un diputado y exministro que en una ocasión se rompió la alianza y él se quedó del gobierno, le reclamaban que por qué no se fue y dijo "Es que yo soy gobernista". Entonces, esas son personas que son gobiernistas, no importa el que gobierna. Así que esto no me sorprende, esto es de vieja data en Panamá, no ha cambiado. Ujú, definitivamente. Y no va. Pero ¿cómo se compagina una cosa con la otra? ¿No? Hablábamos hace unos días con el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chatman, sobre el tema de la caja de seguro social. Eh, y entre los planteamientos que hizo, no descartó el tema de los impuestos. ¿Qué piensa usted al respecto? Eh, a ver, la, cualquier solución que se haga para resolver el problema de los déficits del seguro social va a recaer sobre las finanzas públicas. Pero las finanzas públicas se nutren con los impuestos que el gobierno recauda de la población. Así que, por la ley de transitividad, si A es igual a B y B es igual a C, A es igual a C. Si el gobierno es el que va a pagar y el gobierno recoge la plata del contribuyente, el contribuyente es el que va a pagar. Y obviamente la forma de pagarlo es o reduzco el gasto o aumento los impuestos. Y hay gastos estructuralmente difíciles de ajustar, así que es obvio que va a haber una revisión, debe haber una revisión, una reforma fiscal que incluya no solamente incremento de impuestos, sino revisión de las mismas tasas y de los mismos estratos que se van a afectar. Así que eso es perfectamente lógico lo que dijo el ministro Chapman. El consumidor, el usuario, el panameño de a pie, el ciudadano es el que va a pagar eso y lo va a hacer a través de los impuestos, no hay otra. Y tendríamos que estar hablando de un incremento del impuesto del ITBMS, señor Bustamante, como es el caso de otros países donde un porcentaje de ese impuesto se destina exclusivamente a la seguridad social. En Uruguay creo que el ITBM es 21 o 22% y si no me equivoco 7 u 8 por los puntos de ese impuesto va directamente a reforzar las finanzas públicas. ¿Cuál es la ventaja del IBM, el IVA o ITBMS? Que es un impuesto de más fácil administración y de más difícil elusión o evasión. Es el más democrático. No, no es el más democrático, es el más regresivo si tú lo quieres. En Ok. Panamá se ha querido evitar eso, exonerándose del impuesto a los alimentos, los útiles escolares, los gastos médicos, de manera tal de que trata de impactar lo menos posible en la canasta básica del hombre y la mujer de a pie. Así que es el de más fácil de recaudación, es masivo y generalmente es bastante alto. En Panamá es bajo. Así que esa pudiera ser una vía, yo mismo la he mencionado como una posible vía de cómo financiar los gastos que requiere el aporte público a la Caja de Seguro Social. Ana Matilde Gómez. Buenos días, señor Bustamante, ¿cómo está? Álvaro, Lubeica, Buenos días. también ella, a todos los que nos siguen en este programa, en mi caso todos los martes. Y miran, dos temas. Tú empezaste con el de la planilla y yo me pregunto si los equivocados no somos aquellos que, o aquellos no son aquellos que hablan y dicen que en las elecciones la gente habló alto y claro porque quería un cambio. Yo me pregunto
¿Dónde está la gente que habló alto y claro si ahí están casi 40 diputados que corresponden al mismo tipo de clientelismo, que entraron de la misma manera? Yo me pregunto si de verdad ustedes están creyendo, estamos creyendo que la gente que votó por Cheyo Gálvez, que la gente que votó por Pineda, la gente que votó por Cristiano, que la gente, o sea, está esperando de verdad algo diferente si ellos se han comportado 1, 2, 3, 4 periodos electorales de la misma manera. Entonces ellos también llegaron ahí con votos. Yo pensaría que estamos un poco equivocados cuando creemos que de verdad hubo un mensaje rotundo para el cambio. Hay una oportunidad, claro que sí, lo acabamos de ver en presupuesto y de hecho, eh, pues la Asamblea, no porque la presida Cheyo Gálvez, la Comisión de Presupuesto, es porque sabemos a qué se refiere ese control que se quiere tener sobre el ministro de Economía y Finanzas y sobre ciertos movimientos de el manejo del presupuesto y las partidas, sobre todo los traslados que va a hacer el gobierno, es la manera de tenerlos controlados. Sabemos que la coalición Vamos, igual que Moca y un par de diputados que se pueden sustraer de algunos partidos, no van a estar pidiendo nombramientos a cambio, pero el resto hará lo que siempre ha hecho y lo que sabe hacer y cómo controlar. Y en el tema del seguro social y el impuesto, estoy de acuerdo, el impuesto, el ITBMS es regresivo, muy regresivo, o sea, no es lo mismo que yo que no tengo trabajo o tú que no tienes trabajo, a alguien que gana más de $2.000 compre una pasta de diente con el mismo impuesto, para decirlo de una manera sencilla. Sin embargo, es, como bien dice el señor Bustamante, es general, me explico, es fácil de recaudar porque lo hace el mismo comerciante o el que donde usted va y compra, él tiene el ITBMS y lo manda para el Estado, o sea que es de fácil recaudación. Vemos que uno de los grandes problemas que tienen los gobiernos es la mala recaudación, o sea, tienen malos sistemas para perseguir a los grandes evasores. ¿Qué es lo que pasa con eso? Yo no sé. Yo no sé qué es lo que ocurre, pero los grandes evasores de este país y la evasión disfrazada, que es la que yo le llamo, y en esto tal vez René puede abundar mucho más, pero hay una evasión que es disfrazada por exoneraciones, o sea, hay empresas que reciben una cantidad de exoneraciones cuando su ganancia está basada solamente en esa exoneración que se le da. Así que es como bien ficticia. Y concuerdo plenamente en lo que planteas de que si el gobierno no da muestra, mira, cada día sale que aquí se robaron 300 millones, que allá no aparecen 200 millones, que aquí no aparecen millones, y uno se pregunta, pero si la fuente, sabemos que se lo robaron porque no dan cuenta de ellos, perfecto, pero la forma en que se generaba esa riqueza que se robaron sigue allí. O sea, la generación de esa riqueza pareciera que sigue allí. La pregunta es, ¿por qué me vas a pedir a mí el sacrificio, primero a mí, si tú no estás corrigiendo el hueco por donde se está escapando el ratón en el funcionamiento del Estado? ¿Cuáles son las reformas estructurales que tú estás haciendo para que no se pueda seguir filtrando esa cantidad de dinero sin que haya verdadera fiscalización? Y eso lo empato con la elección que viene del nuevo Contralor. Todo pareciera indicar que el ungido que ya hay, vamos por el mismo camino del amiguismo, de los compadrazgos, del donante de campaña, o sea, las mismas cosas de siempre. Entonces, ¿cómo pedirle sacrificio al pueblo? Ese sería mi comentario inicial. Sí, vamos a ver si René enciende cámara y micrófono, porque ¿cómo ve René lo que le hemos planteado al profesor Francisco Bustamante y que ha hablado Ana Matilde también del ITBMS, que pareciera que por ahí es el camino de una de las soluciones al tema de la caja de seguro social? Buenos días, Álvaro, Ana Matilde, saludos a todos los audiencias, saludos, Francisco. Definitivamente el tema de la caja del Seguro Social y el IBM es un tema complejo, definitivamente. A ver, creo que lo que se plantea en este momento tiene un alto componente, llamémoslo así, de emotividad. Yo creo que uno de los temas importantes que tenemos que mantener es encarrilar esto hacia razones más que pasiones. Entonces, sí, definitivamente no hay soluciones fáciles, vamos a estar claros. O sea, yo creo que este es un tema que se ha venido posponiendo
y yo no estoy diciendo nada nuevo, venimos en base a lo que estamos viendo en los medios, yo no conozco más de lo que se está saliendo en los medios, venimos de una época de oscurantismo y desgreño que va a ser difícil de solucionar, digamos, de un día para otro. Ahora, esto va alimentando, y es la parte, digamos, que me preocupa, un sentimiento de ira colectiva, de impotencia. Entonces, sin embargo, a pesar de todo esto, yo creo que el mismo presidente lo ha dicho, quiere dedicarle pues toda la atención que se merece el tema de la Caja del Seguro Social y quiere hacerlo en paz. Entonces, sí, definitivamente el tema del IBMS es un tema definitivamente que tiene que plantearse, tiene su contrapeso, ¿verdad? Estamos viviendo una importante contracción del consumo, pero bueno, al final del día, y esa es mi opinión, no estamos hablando, el tema del IBM en particular no es un tema ideológico ni político, estamos hablando de realidades matemáticas que tienen que mirarse como tal. Ahora, tienen sus pros y sus contras, definitivamente tenemos que mirar los aspectos de gobernabilidad. No vamos a llegar a soluciones con 100% de consenso, pero tienen que tomarse decisiones. A mí en particular, y lo he venido diciendo durante muchos tiempos, lo que más me preocupa es la explosión de precariedad laboral que ha habido en nuestra economía. Nuestra economía es una economía que crece mucho, pero solo genera informales y funcionarios con plata prestada. Entonces, esto no es sostenible. Nuestra economía tiene que producir empleo formal. Mientras no generemos empleo formal, seguiremos condenando a la Caja del Seguro Social a una muerte segura. Hagamos lo que hagamos, porque sin cotizantes la Caja del Seguro Social no existe. Aparte de esto, solo el 18% de los informales cotiza, porque cotizar como independiente, y lo he dicho varias veces aquí, es más difícil que pellizcar un vidrio. Así que creo que estamos ante un tema que tiene que analizarse de la manera más pragmática y fría posible, más con criterios técnicos, obviamente entendiendo de que tiene que haber, digamos, manejo y tiene que arribarse a consenso tipo político, pero sí, yo coincido en que estamos ante una situación donde para mí todo se tiene que poner sobre la mesa y saber realmente cuál es la situación. No podemos analizar esto solamente como calle arriba y calle abajo, quién es el bueno y quién es el malo. No, en este momento tenemos que mirar, como dicen, los hechos convencen, las opiniones confunden, y lo que no se mide no existe. Entonces, creo que en ese contexto yo hago votos porque busquemos maneras de establecer puntos de coincidencia, aunque insisto, no vamos a lograr soluciones que satisfagan a todo el mundo. Señor Bustamante, el presidente de la República prácticamente dijo el jueves que el tema de la privatización no está en agenda, que se quiten ese fantasma de la mente. Lo segundo que llamó la atención también es cuando señala que las medidas paramétricas no están en la mesa a corto plazo. No quiere decir que no están en la mesa, pero sí dijo que no a corto plazo, como las opciones inmediatas. ¿Eso cómo lo interpreta usted, sí, gracias, doctor? Gracias. Mira, es que aquí, como dijo René, se ha ido haciendo un calle arriba y un calle abajo en un tema donde hay que separar lo técnico de lo político y de lo interesadamente personal. Mira, las medidas paramétricas no resuelven el problema del déficit del fondo de pensiones del Panamá. Esa no es la solución. Alivian el costo de cubrir la transición, cubrir el déficit, pero no es la solución. ¿Por qué? Porque las medidas paramétricas no responden a un déficit, responden a una realidad de perfil demográfico. Tú tienes un perfil demográfico donde cada día tienes una población más vieja y menos cotizante, agravado porque los nuevos cotizantes no están ingresando al sistema. Entonces, si tú tienes un perfil demográfico donde la gente vive más, donde además tiene modalidades laborales, no solamente en Panamá, en todo el mundo, donde
el empleo formal está dando paso a un tipo de, unos llaman precarización, otros llaman individualización, otros llaman tercerización, donde las personas ya no están vinculadas a un sistema de empleo. Y la estructura financiera del seguro descansa sobre las empresas formales. Tú tienes un problema de estructura que tienes que resolver si tú quieres llegar a soluciones consistentes. Entonces, esa es una realidad. Hombre, ¿a quién no le gustaría jubilarse a los 50 años? A mí no, a mí no. Pero mucha gente quisiera irse para su casa a hacer nada, lo cual a mí me parece una insensatez, pero díselo a un trabajador manual, probablemente él sí tenga una razón. Entonces, tienen un problema estructural, un problema técnico y un problema demográfico que son los que justifican y hacen inevitables los ajustes de las medidas paramétricas. Esa es una condición. La otra condición es el concepto de seguridad social, que también ha sido mal entendido. La seguridad social tiene por lo menos tres o cuatro áreas: la seguridad externa del país, la seguridad ciudadana, la salud pública, la educación, el fondo de pensiones. Y aquí hemos agarrado la salud pública y las pensiones y lo hemos privatizado. ¿Sabe por qué está privatizado? Porque si vamos al componente de salud, que de los 22% de cotización, 8,5 se le ha cargado a ese 22%. Ese 8,5, en su gran peso, lo paga el sector privado, formal. Entonces, la salud pública, que es una obligación del Estado, tanto en la Constitución liberal que tenemos, como en la Constitución de Derechos Humanos, que es la nueva tendencia después de la Segunda Guerra Mundial, ha sido trasladada y es financiada en su gran medida por un recargo al sector privado. Ya la privatizamos desde el punto de vista del financiamiento. Entonces, yo creo que aquí hay muchas cosas que hay que ir aclarando y, como muy bien dijo René, hay que ir quitándose de la cabeza esos conceptos de que esto uno contra el otro. Hay que sincerar los números, sincerar los sustentos, y entonces podemos llegar a conclusiones correctas. Todo esto, perdóname que me haya extendido como preámbulo a lo que dijo el presidente. Es obvio que un problema que tú lo abordas diciendo que vas a ajustar las medidas paramétricas como la solución, siendo que esa no es la solución, sino es parte de una de las tantas cosas que hay que hacer, genera ansiedad y genera rechazo. Segundo lugar, si tú buscas a los mayores defensores de no extender la edad de jubilación, siguen trabajando, tienen un doble discurso. ¿Por qué cobran una jubilación si dice que que no es obligatoria? Entonces, tenemos un doble discurso de ese lado. Y vamos por el otro lado, la famosa privatización. Los grupos que objetan el proceso dicen que ya también ha sido privatizada, porque, ¿qué sucede? En el SEBD, el Sistema Exclusivo de Beneficio Definido, no hay nombres. Es una bolsa común. El sistema mixto, que tiene un componente solidario y un componente individual, ahí tiene nombre y apellido. Es un activo propiedad de la persona. Entonces, sí, si lo quieres ver desde ese punto de vista, ya hay un proceso de privatización donde tú pones la responsabilidad, donde el que pone el dinero y lo identificas. En el sistema exclusivo de beneficio definido, nadie es responsable, todo el mundo es beneficiario, y obviamente, cuando llega el momento que hay que financiar eso, nadie quiere ser responsable, pero todo el mundo quiere ser beneficiario. Eso es insensato. Entonces yo creo que el presidente, tratando de llevar la fiesta en paz, o el camino en paz, no sé cómo se dice, sí dice, sí, yo no voy a empezar por las medidas paramétricas, pero no descarta que lo vaya a hacer. Es una posición valiente, que yo respeto y yo avalo, porque tampoco es la solución para decir, yo con esto voy a resolverlo. No, lo vas a resolver, pero es inevitable que lo hagas. Y en segundo lugar, yo siempre he dicho, ¿por qué las empresas tienen que pagar la salud pública? ¿Qué tal si yo agarro ese 8% y se lo empujo de frente al fondo de pensión, y que el Estado asuma su responsabilidad de brindar la salud pública? Se resuelven los problemas del fondo. Yo estoy seguro que sí. Y por otro lado, ponemos la responsabilidad donde está, porque si tú vas a la ley 23, creo que fue la que creó en 1940 y tanto, allá cuando lo hizo el doctor Arias, era el trabajador. Después se fue poniendo los beneficiarios, y los beneficiarios pagaban 4 puntos. Y había límites.
Y el Estado ha ido pasándole todo a ese seguro y tenemos ahora una dicotomía. Tenemos un seguro que tengo que decirlo, aunque a la gente no le guste, es un poderoso brazo tecnológico en materia de salud especializada, pero tenemos una pésima falta de una política de salud pública donde enfatice la salud básica, que eso le correspondería al MINSA hacerlo. Y entonces, obviamente, cuando tú vas a ver cualquier instalación del seguro y te vas a encontrar que son los beneficiarios los que copan los puestos, no veas a los trabajadores. Porque los trabajadores, como están trabajando, están produciendo y cuando llegan entran en competencia con sus propios beneficiarios. Entonces, es un problema realmente complejo donde estamos mezclando seguridad social, uno de los tantos componentes, con pensiones, que es un fondo que definitivamente tiene que tener su propia métrica, tiene que tener su visión, que es muy distinto al de la seguridad, de la atención médica. Es complejo, no es difícil, más difícil es vivir todos los días, pero sí requiere esa gran dosis de patriotismo, ese vestirnos de patria, sentarnos y decir, vamos a buscar una solución posible, no la ideal. Es lo que yo te puedo decir. Un solo programa, como plantean algunos grupos sindicales, programa solidario, otros plantean usar el dinero del programa mixto hasta que se resuelva el tema. ¿Qué piensa usted al respecto de esto, señor Francisco Bustamante? Sí, al inicio nosotros cuando hicimos las primeras corridas con la información no existía. Déjame decirte, cuando llegamos no había estudios actuariales desde 2008. Llegamos sí, las últimas cifras eran del 2008, 2005. Y nosotros en el 2019 hicimos el primer estudio porque nadie lo hacía. La Junta Técnica no lo hacía, el seguro no lo hacía, se pasaban la pelota de uno al otro y lo vamos a hacer nosotros. Y se hizo. Ahí encontramos nosotros una situación que sí, efectivamente, a un fondo le sobraba plata y otro no tenía. Entonces nosotros le propusimos al gobierno que nos prestara un fondo al otro y que en ese lapso tratáramos de resolver los problemas de la salud pública y en ese lapso convencer a la población de que era inevitable hacerle frente a estos ajustes y teníamos que individualizar las cuentas, algo que no se ha podido hacer hasta la fecha. No le puedo decir a nadie, a Lisbeca, lo he dicho antes, Lisbeca, usted tiene tanto, esto es tanto, si usted se quiere jubilar en 20 años, usted debería poder calcularlo en su reloj, en su teléfono celular, no se puede, no está la tecnología a ese nivel. Entonces eso nos da un lazo de 2 o 3 años. El programa de gobierno que teníamos con el doctor Lao era que en los primeros 3 años íbamos a hacer una reforma intensa de la gestión del marco jurídico y de las competencias del grupo, de manera tal que nosotros en el año cuarto pudiéramos tener una situación saneada y una propuesta de largo plazo de cómo hacerle frente a los cambios. Hubo 2 elementos, 2 o 3, por lo menos 2 principales que hicieron que eso no fuera viable. El primero fue que sospechosamente el documento que hacía la reforma, que teníamos que hacer una inversión financiera para poder rescatar los sistemas informáticos, se perdió en la burocracia del Estado, dio vuelta, se perdió, volvía, aparecía, la vimos a aprobar el año pasado recién, y la segunda fue la pandemia, donde también la Caja de Seguro Social, pese a que no es el rector de la sociedad, por tener la mayor cantidad de instalaciones, fue la que tuvo que soportar el grueso de la atención a la población. Esos 2 eventos nos distrajeron y nos distrajeron de muchas cosas. A pesar de eso hubo avances. Yo me acuerdo que cuando llegué una pensión tomaba hasta 1 año la tramitación de una pensión. Lo bajamos a 3 meses. Sin embargo, esos 3 meses ya se desbordaron porque los sistemas, lo que habíamos previsto, no iban a funcionar y ya estallaron. Entonces, ese era el plan. Vamos a una reforma de la institución, tanto legal, jurídica, como de gestión. Vamos a desparecer. Yo debería haber llegado con ese sistema a los costos, cuánto me cuesta la atención médica, cuánto me cuesta cada servicio. Como dijo René, lo que no se puede medir no existe. Poder individualizar eso, sí, es un enfoque privado, sí, lo acepto, es mi pecado. Y si me lo dice cualquiera, se lo digo, sí. Esa fue la forma que llegamos, tratar de llevarlo como si fuera una empresa, modificando los centros de costos, los centros de ingresos, optimizando la gestión para poder llegar a una inversión completa. Hablamos inclusive de comprar la caja de ahorro por $1. La caja de ahorro tiene unos retornos sobre activo del 18% y nosotros teníamos 3%. Hacer un banco de los trabajadores que fuera el gestor
que hiciera la sindicación de operaciones con otros bancos, que comprara cartera, que hiciera inversión, o sea, hacer un cambio completo a la gestión. Ese era el plan. Lamentablemente yo creo que ni el mismo gobierno se atrevió, le tuvo miedo al tema, más la pandemia, eso nos dejó un poco en el aire y bueno, lo que hay ahora es el resultado de muchas cosas, no de una sola causa, es lo que te puedo decir. Oiga, lo que fue la decisión que se tomó de suspender la licitación de los medicamentos la semana pasada y el impacto que esto pueda tener, la posibilidad de que caiga en vigencia expirada, si se puede resolver esto antes de que eso suceda. No sé, usted que estuvo ahí adentro, ¿qué opina al respecto? Yo creo, a ver, de manera como el proceso de licitación, ese es otro problema que encontramos. Resulta ser que en la Caja de Seguro Social nadie es responsable del proceso. No hay, ese es un proceso que abarca varias instancias, donde cada instancia debería generar un valor agregado que se va generando hacia el siguiente hasta un producto final. Eso no existe. Ese concepto de cadena de valor no existe dentro de la institución. Entonces, ¿qué sucede? Compra, se lava las manos y dice, yo solamente tramito los contratos. Legal, se lava las manos y dice, yo solamente veo la parte estructural de los contratos. Los médicos dicen, yo me lavo las manos porque yo solamente uso los medicamentos. Entonces, ¿qué sucede? Logística, que es un departamento que tal vez tiene las menores competencias, quedó dueño y señor del proceso de adquisiciones de medicamentos dentro del Seguro Social. Y yo me siento con los muchachos de logística. Primero que nada, tiene un concepto que se llama de Big Data. Tú tienes que manejar volúmenes grandes de información. Yo decía, hay 2 o 3 maneras de calcular la demanda. Uno es por patología. Si yo conozco la patología, conozco los medicamentos, conozco la población y conozco la tasa de crecimiento de esa patología, yo puedo proyectar el consumo de esos 2 medicamentos. Esa es una. La segunda es el consumo histórico. ¿Cuánto he consumido? ¿Cuál ha sido mi variación de existencia? ¿Qué no es despachado? Y eso me da la demanda potencial. Para mi sorpresa, cuando yo hablo con la gente, me dice que para ellos la demanda era lo que ellos entregaban, más los meses de trámite que tomaba hacer una, una licitación que podía ser de 4 meses a un año. Habían ciento y tantos pasos para poder llegar a la adquisición, por normas legales, procesos y demás. Entonces digo, esto no puede seguir. Entonces, ante esa crisis del sistema, se inventaron durante la pandemia o poco después de la pandemia una mesa conjunta, MINSA y Caja del Seguro Social. Ya yo había salido de la institución tratando de buscar un proceso de gestión. Eso se hizo y entiendo que la nueva licitación está descansada sobre esos acuerdos que se hicieron durante la pandemia. Es lo que yo entiendo que pasó. Y entiendo que esos son los que el presidente consideró, obviamente con base a alguien que le ha informado, que eso permitía el redireccionamiento de la compra hacia determinados sectores. Es lo que yo he entendido que hay. Yo creo que le compete al Seguro Social aclarar eso. Yo creo que eso definitivamente va a hacer un atraso en el proceso. Y sí, hay el mecanismo de la compra usual, solo que el mecanismo de la compra usual, lo que te vale 2 centavos, te va a costar 50, 60 dólares la unidad. Entonces, yo no sé la información que tiene el presidente. Si lo que él dijo es cierto, de que eso estaba dirigido a una empresa, eso es grave, delictivo inclusive, y yo creo que habría que ampliarlo. Si es mala información que el presidente tiene, yo creo que le compete a la Caja aclararlo. Es lo que te puedo decir. Entiendo que son nuevos procesos aprobados conjuntamente entre el MINSA y la Caja, aprobados por la normativa o una ley que autorizó eso, y entonces habría que ver si ese marco legal, volvemos, es el que está mal concebido o no para hacer el proceso. Wow, me asusta lo que usted acaba de decir de la compra directa. Claro, porque va a costar más. Nos va a costar más. Siempre se ha sabido así que lo hacen precisamente para eso, ¿no? Lo que se puede comprar en volumen siempre es mucho menos costoso que lo que tienes que ir a comprar directamente, ¿no? Pero si tú le preguntas, porque no hay competencia. pero si tú le preguntas al seguro cómo están de abastecimiento, hoy te dicen 95% de abastecimiento. Y yo y no mienten. No mienten. No mienten, te voy a decir qué es lo que pasa. Si yo tengo un cuadro básico que tiene 500 medicamentos y yo tengo 490, yo tengo el 95%.
El problema es que entre los 10 que me faltan, Está la mayor demanda es la mayor demanda. Entonces, ahí es donde y la crisis, porque es la y la gente de crisis. enfermedades de todos los días, que es Así la es, presión arterial, que es el así tema de es, las cardiopatías, que es el tema de así es, el diabetes, o sea, lo que tienen que estar así constantemente es, medicándose. así es. ¿Usted Pero sabe, ¿cómo señor se Bustamante? ajusta eso entonces, Sí, perdón. señor Bueno, ese es Francisco? el tema. Una estimación correcta de la demanda es inevitable y un sistema de acopio y distribución del medicamento. Eso es inevitable, eso tiene que darse, por eso hablábamos de que dentro de del mecanismo nosotros decíamos, la informatización era inevitable para nosotros poder manejar los volúmenes de información y poder estimar las demandas y poder hacer con anticipación la distribución de los medicamentos. Pero lo tiene un departamento de logística que, lo repito, con todo el respeto, no son necesariamente los más competentes en el tema. Yo necesitaba ingenieros de logística y lo que tenía era farmacéuticos, abogados, contadores, o sea, o sin ninguna formación haciendo ese trabajo. Entonces, es un problema de gestión, de concepción, de verlo como una empresa, como una cadena de valor, de manera tal que yo lo pueda manejar. Y el otro tema es el siguiente, ya es un tema financiero. Tú mantienes elevados inventarios de medicamentos y de insumos que se dañan, que no se usan y que ocupan un espacio que nos cuesta plata administrarlo. Yo creo que había que mudar hacia un sistema de gestión mucho menos acumulador de recursos y que se despachara directamente a los sitios de uso. Había que hacer un cambio total. Eso se trabó un poco, ya te digo, porque la pieza angular era el sistema informático y eso es lo que se trabó y sigue trabado hasta el día de hoy. Ana Matilde. Y pareciera que va a ser muy difícil de resolverlo en la medida que solo se enfoquen en el tema económico de la Caja del Seguro Social del sistema de pensiones, porque la seguridad social abarca tanto que si no tenemos a la par alguien que esté enfocado en resolver el problema de pensiones, pero otra persona que esté entendiendo que el diseño de la prestación de los servicios médicos colapsó por lo que usted bien explica, estaba diseñado originalmente para los trabajadores y ahora llega el momento en que los beneficiarios y trabajadores o cotizantes están más o menos allí a la par en cantidad, en número, y el sistema público de salud no se ha robustecido lo suficiente para absorber a esas personas y poder poner una medida que el trabajador no grite, pues dice, bueno, pero yo estoy cotizando y yo quiero meter a mi mamá que vive conmigo, mis hijos menores de edad, etcétera, etcétera. Bueno, perfecto, pero ¿cuánto es lo que tú vas a aportar adicional para que esos servicios se sigan dando o hasta cuándo es el límite? Porque no se puede discriminar por mandato constitucional con los hijos que tú tengas donde sea que los tengas, o Así si no, es. no, aunque no vivan contigo. Entonces, todos esos detalles son fenómenos sociales y ahí es donde viene mi crítica al sector empresarial, que el sector empresarial se sienta y dice, despójense de toda ideología. Eso es imposible en una sociedad porque hasta pedir la desideologización es en sí mismo una ideología. No sé si me logro explicar. O sea, nosotros en las sociedades hay sectores que son antagónicos por su naturaleza, por su propia esencia. Uno es el capital que arriesga, el otro es el trabajo, arriesga la vida, contribuye al desarrollo, papá. O sea, ambos aportan, pero aportan desde perspectivas distintas. Entonces no se puede pretender que la persona se despoje de lo que es, de su naturaleza y de su esencia, para ir a sentarse a hablar y a negociar. Muy por el contrario, hay que tener muy claro cuál es su naturaleza y su esencia para saber comunicarse de manera asertiva. Yo creo que es equivocado. Mire, lo importante de la ideología política es la visión que se tiene de cómo debe funcionar la sociedad. Si yo tengo una ideología política, yo tengo dos factores o dos elementos importantes, los fines y los métodos. O sea, cómo yo quiero que la sociedad se organice y el otro, que son los métodos, cuál es la forma en que yo considero se debe llegar, cuáles son las herramientas para llegar a esos fines. Eso es lo fundamental de ese diálogo que se tiene que dar entre un sector y el otro que componen toda la capa productiva del país. Entonces yo creo que también el sector empresarial debe despojarse de eso que le está pidiendo al sector trabajador o sindical, que es despojarse de ideologías. Las ideologías no es malo tener un grupo de ideas. El problema es si tu grupo de ideas no está basado o no tiene suficiente base científica para poder comprender
el problema, como usted dice, manejado sobre data. Si cuando en la mesa está toda la información abierta, transparente para todo el mundo, yo estoy segura que si no hay zancadillas en esos diálogos, o sea, si yo no tengo ya aquí algo escrito que voy a hacer de todas maneras, sino que de verdad me estoy sentando contigo para ver si juntos podemos llegar a la solución, yo creo que va a haber un feliz término, porque claro que la gente comprende, mire, yo a los 57 años, yo no sentía que yo me tenía que ir para mi casa. ¿Y por qué la gente se queda trabajando? Porque en Panamá, como no hay indexación de los salarios, es decir, como no se van aumentando en función del costo de vida, la gente ve la jubilación como un aumento automático. O sea, uno funciona en Panamá con un aumento de salario que es automático producto de la jubilación. Cuando tú te jubilas, como no te vas del trabajo, entonces tienes el ingreso de la jubilación y el ingreso de si sigues trabajando. Y eso lo hace todo el que está trabajando. No importa si es de clase media, clase alta, de la clase que sea, si ha cotizado y está en esa condición de seguir trabajando, tiene su aumento salarial automático. Entonces, yo sí creo que todos debemos de poner, hay que, todo el mundo, todos tenemos que entender que el diseño de la sociedad cambió. Vivimos más, las mujeres, por ejemplo, tenemos una expectativa de vida que es alta, tenemos una expectativa de vida casi de un país desarrollado. Los hombres también aumentaron su expectativa de vida. Entonces, el diseño se quedó corto. Entonces, sentémonos a hablar sobre esa sociedad en la que yo siento que somos productivas hasta los 60 años. Yo pienso que sí, ese debate hay que hacerlo. Me parece que no hay nada que indique que no. Ah, bueno, que a lo mejor hay profesiones, hay trabajos que desgastan mucho más. Pongamos eso sobre el tapete también. Puede ser cierto. No es lo mismo alguien que trabaja a la intemperie todos los días o con el lomo doblado porque está barriendo, trapeando o porque está golpeando piedra que el que está sentado en el escritorio. No lo sé, pero que vayamos a la discusión con la realidad de las cosas, científicamente. Probemos cada uno nuestras posturas y yo creo que se puede llegar por lo menos a un buen punto de equilibrio, porque como dice René siempre en este programa, no hay solución ni única ni perfecta, ni en la que todo el mundo tenga que estar contento. Eso no existe. No existe ni en los hogares. Cuando usted tiene que tomar decisiones drásticas en una casa, por la razón que sea, no a todo el mundo le va a gustar, pero hay quienes tenemos que decidir. O sea, yo puedo consultar con mis hijos, puedo comentarles, pero llega el momento que yo no puedo esperar hasta que todos estén de acuerdo para poder decidir si nos mudamos o no, porque hay una situación grave con respecto a la vivienda, por ejemplo. O sea, hay cositas como esa que yo siento que sí se puede avanzar si se dejan esos discursos que son antagónicos. Yo creo que hay expresiones que son incendiarias y que no contribuyen al diálogo de parte y parte. Cerramos, doctor Bustamante. Sí, yo creo que está dicho todo lo que hay que decirlo. Yo creo que lo que resta ahora es darle el espacio al gobierno para que haga sus propuestas. En eso fallamos. Nosotros teníamos una propuesta y creímos en lo que decía la licenciada Ana Matilde. Confiamos en la buena fe de las personas y a pesar que teníamos una propuesta, no la pusimos por delante esperando que fluyera de la mesa, que saliera de esa convicción de patria de todo el mundo. Y lo que encontramos fue las posiciones de grupos y de intereses que no hubo manera de que pudiéramos ver. Pero había cosas absurdas que se ponían en la mesa que tú decías, Dios mío, ¿esto qué es? Y hubo cosas donde hubo más ideología que razón. Entonces, eso pasó. Ojalá que en esta vuelta haya la propuesta que nosotros fallamos en no ponerla, a pesar que la teníamos, y que sea objeto de una discusión amplia y que la sociedad entienda que hay que hacer sacrificios, pero de todas maneras, volvemos. Mientras tú no des, yo no estoy diciendo que recuperemos lo robado, eso es numérico, pero si nosotros podemos garantizar una mejoría sustancial en la prestación de esos servicios básicos de salud, yo creo que estamos pavimentando el camino para que la población entienda y acepte que hay un sacrificio compartido que asumir y que eso se va a traducir de una manera u otra en una reducción del ingreso disponible vía impuesto, vía tasa, vía lo que sea. Eso va a ser inevitable en corto tiempo, mediano tiempo. Es lo que yo te puedo decir. Y démosle espacio al gobierno que presente su propuesta y que podamos debatirla
con serenidad, que es lo que se requiere. Es lo que lo que puedo decir. Gracias a profesor Francisco Bustamante por estar con nosotros en la mañana de hoy, como siempre, muy gentil para hacer la docencia que se necesita en temas de tal envergadura.